Good morning. Buenos días Buenos to días. everyone on this beautiful day. I hope that Un you día muy hermoso. Espero que el Señor esté dando su bendición rica sobre ustedes. Les damos la bienvenida a un capítulo más de este entrenamiento en cómo conectar el Sendero a la Gracia con todos los aspectos de la iglesia. No significa que esto es lo único, pero lo que queremos hacer es poder despertar su creatividad y así ustedes puedan entrenar a su iglesia local en estos aspectos. Bienvenidos al doctor Swiggle. Que el Señor te bendiga este día. El día de hoy él va a hablar de evangelismo con relación al Sendero a la Gracia. Doctor Swiggle, bienvenido a la región Mesoamérica y bienvenidos a todos a esta capacitación. Que el Señor les bendiga. Almighty God, we thank you for your grace and for your mercy. Thank you that your love has brought us this far. Thank you, Lord God, for the opportunity to share and to participate in this training this morning. Thank you, Lord God, for our facilitator. Thank you for those who have planned and prepared this. Thank you, Lord God, for all who will participate and for those to whom they will share. Almighty God, this is your work. We are servants with you, and we consider it a privilege and an honor to share in this work. As we continue on this journey of grace, Lord God, we pray that your grace will be with us, that it will enfold us, that everyone, Lord God, will feel your presence today, that you will bless it and run it to your honor, to your praise, and to your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Thanks, Brother Clovis. Gracias, hermano Clovis. Qué bueno poder ver a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este taller. Yo sé que hemos estado orando para que el Señor esté con nosotros de una manera especial. Muchas gracias por su participación. Solo quiero recordarles a todos que más tarde vamos a tener grupos pequeños. Por favor, en su idioma, si pueden poner su idioma al comienzo de su nombre. Si es inglés, pongan EN. Si es español, ES, y francés, FR. Así las personas que están trabajando en los grupos, en crear los grupos, van a saber a dónde enviarlos. Estamos muy agradecidos con el doctor Swiggle porque él está acompañándonos en la región de Mesoamérica. Ha estado con nosotros antes. Doctor Swiggle sirve como el coordinador de capacitación de misioneros para desarrollar sistemas de capacitación a misioneros nazarenos. Grant sirvió como coordinador de voluntarios en Trinidad y Tobago, sirvió también en Manila en el seminario y como coordinador de discipulado de Asia Pacífico. Grant ha pastoreado iglesias en Estados Unidos y Canadá y escribió un libro, Worship, Wonder, Away, que explora aspectos de evangelismo para el siglo XXI. Y él y su esposa viven en Northwest Nazarene. Grant, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Es una bendición estar con ustedes. Yo tengo un cariño especial por la región Mesoamérica. Cuando era joven, me invitaron a servir como voluntario en Trinidad y Tobago. Fue una experiencia muy hermosa y a través de esa experiencia sentí que el Señor me llamó al ministerio, a las misiones, y es un privilegio estar con ustedes. Vamos a comenzar entonces y voy a compartir mi pantalla. Es muy bueno el poder estar con ustedes para platicar sobre el sendero en la gracia con relación al evangelismo, el evangelismo y la gracia. Me encanta cómo la Iglesia del Nazareno ha conectado esta visión de discipulado a través del sendero en la gracia. Así que es bueno poder hablar de evangelismo, y mucho de lo que yo desarrollé con el material de evangelismo fue cuando
estaba en Vancouver, en Canadá. Quería que mi congregación en Canadá pudiera conectarse con los vecinos, que estuvieran más cómodos y que pudieran practicar el evangelismo. Así que es algo muy bueno poder compartir de esto con ustedes. Una revisión, tal vez algunos de ustedes ya tienen esto. Cuando hablamos del sendero en la gracia es describir que la descripción de cómo Dios ya está en nuestras vidas a través de su amor divino, Él nos alcanza. Cuando hablamos de la gracia previniente de Dios, Dios va delante de nosotros, abriendo un camino para acercarnos a través de la gracia previniente. Cuando hablamos de la gracia salvadora, Jesús nos rescató del pecado y nos libera de su gracia salvadora. Y la gracia santificadora, el Espíritu Santo, nos da poder para vivir una vida plenamente consagrada a Dios a través de la gracia santificadora. La pregunta que quiero hacer en esta capacitación, lo que quiero que todos pensemos en nuestra vida, aquellos que son seguidores de Jesús en el sendero en la gracia, es esto. ¿Cuál es nuestra parte en el camino, en el sendero en la gracia con los demás? ¿Cuál es nuestro papel como individuos, pero también como el cuerpo de Cristo al caminar con aquellos que no conocen a Dios? Me encantan estas diapositivas. Cuando veo estas diapositivas, veo un individuo solitario en este camino y quiero preguntarnos cómo cómo es que este individuo va a encontrar el camino. En Romanos 10, 14 y 15, Pablo hace la pregunta y continúa el día de hoy. Él nos pregunta esta palabra, ¿cómo cómo van a clamar a aquellos que no conocen y cómo van a creer en aquellos que no han escuchado? ¿Y cómo pueden escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo puede compartir y predicar a menos que ellos son enviados? Y la respuesta a esta pregunta es que no se puede. Ellos no van a encontrar su camino a menos que la iglesia sea enviada. Y la buena noticia es que sí somos enviados. Todos los seguidores de Cristo, Jesús nos prometió en Hechos que dice que recibirán el poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y ustedes serán mis testigos. Esa es una promesa. Ustedes son los testigos, son enviados por el Espíritu, enviados como seguidores de Jesucristo. Así que yo no soy editor, ni soy muy bueno con la tecnología, así que yo corté y pegué aquí en esta diapositiva y agregué personas, porque cuando nosotros preguntamos cuál es nuestra parte en el sendero en la gracia en relación a los demás, yo creo que tenemos que acompañar a otros como acompañantes, como guías, aquellos que están orando por nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase. Todos tenemos que dar un testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús con respeto. Yo puedo pensar en mi propia experiencia. Habían dos hombres. Dios envió a estos hombres con su gracia previniente. En ese tiempo yo tenía unos 20 años y como joven adulto estaba pensando en qué podía ser mi vida. Y más allá, estaba tratando de saber qué tipo de persona quería ser. Tenía muchas opciones, como muchos de los jóvenes. Podía podía buscar dinero, relaciones. Algunos de mis amigos pasaban toda la noche en parrandas y divirtiéndose, y otros iban de un lado a otro. Como joven adulto, uno prueba todas estas cosas, pero para mí no me satisfacía. Entonces, yo me sentía solo en este sendero, pero por supuesto, no estaba solo. El Espíritu Santo estaba obrando de manera preveniente en mi vida y el Señor me llevó a una iglesia de Nazareno y ahí conocí a Oren y Ron. Ellos se convirtieron en mis guías, en mis compañeros. Ellos me incluyeron en sus actividades. Ellos me acompañaban, me invitaban a su casa, a cenas, a actividades con sus familias. Ellos tenían paciencia conmigo, escuchaban preguntas. Ellos estaban abiertos a compartir su fe, no me presionaban,
con gentileza, con amabilidad, me invitaban a tener una relación con Cristo. El Espíritu de Dios estaba obrando, pero era a través de mis amigos que me ayudaron a pasar de estar buscando un propósito a una relación con Jesús. Cada discípulo de Jesús puede hacer eso. Todos podemos hacer eso. Todos somos llamados a acompañar a otros en su caminar y el Espíritu nos da poder para hacerlo. Ayudar a las personas de no tener nada de fe a una fe. Cuando hablamos de evangelismo, estamos usando la obra de las actividades y como individuos, ayudar a las personas a pasar de una vida sin fe a una nueva fe, de comenzar este sendero en la gracia, ayudar a las personas a crecer en la gracia salvadora hasta a llevarlos a la gracia santificadora. Pero una de las cosas que yo aprendí como pastor y como maestro, como misionero, es que esta palabra evangelismo significa muchas cosas para muchas personas y para muchas personas crea alguna imagen de que no se sienten cómodos. Y quiero que piensen en un momento, cuando escucha la palabra evangelismo, ¿qué imágenes vienen a su mente? ¿Qué imágenes vienen a su mente? Alguien que está evangelizando, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué imaginan ustedes que esa persona está haciendo cuando escuchan esto? Cuando estaba en Vancouver, estaba preguntando, haciendo esta pregunta a mi congregación, ¿qué es lo que yo les pregunté? Cuando yo como pastor les digo que tenemos que alcanzar a nuestros vecinos, a nuestros prójimos, ¿qué piensan ustedes que les estoy pidiendo? Cuando alguien les hace esta pregunta, ¿qué piensan ustedes? Entonces, ¿qué es lo que las personas están pensando que usted quiere que hagan? Esto tenemos que estar en claro con eso. Así que aquí está estas son algunas de las respuestas que me dieron. Una persona dijo, cuando dice evangelismo, yo pienso en Billy Graham. Si usted está familiarizado con Estados Unidos o América del Norte, usted conoce de Billy Graham, él es un predicador. Y otra persona dijo, cuando tenemos que hacer evangelismo, pienso en evangelismo. Pienso en Billy Graham y él está en un estadio inmenso y todas las personas están ahí alrededor del altar. Y obviamente una persona en mi iglesia, esa persona no se siente como Billy Graham. No tiene la capacidad de hacer eso. Otra persona es cuando dice evangelismo, pastor, creo que es alguien que está en la calle pasando tratados. Bueno, yo no tenía eso en mente, pero es interesante. Bueno, otra persona cuando dice evangelismo, es alguien que está presionando a alguien, tratando o sea, que se sumen a su religión. Bueno, eso es interesante. No era lo que yo le estaba pidiendo, pero interesante. Ese es uno de mis favoritos. Otra persona dijo, cuando dice evangelismo, me recuerda a esas máquinas. No sé si ustedes tienen estas máquinas donde ustedes tienen. En Estados Unidos y Canadá hay unas maquinitas donde usted le pone una moneda y hay como una garra que trata trata de tomar un juguete y si tiene suerte puede alcanzar, tomarlo y llevárselo a casa. Algo así pienso yo en el evangelismo. Trato de rescatar a las personas de donde se encuentran. Dije, bueno, interesante. Otra persona dijo, cuando dice evangelismo, pienso en las ilustraciones en Camino Romano o algo que tiene que memorizar para poder evangelizar de manera eficiente. Alguien dijo, de jovencito, yo sentía mucha presión a evangelizar. De hecho, cuando yo pienso en evangelismo me hace sentir ansioso. No sé si así se siente usted cuando escucha esa palabra, pero en mi experiencia, cuando yo hablo con las personas, cuando escuchan evangelismo, es una palabra que pone ansiosos, sienten presión, sienten como que tenían que ser más y más y más. Hablé con la congregación y dije, voy a enseñar sobre evangelismo y dijo, no, me van a pedir que vaya al vecindario, que toque las puertas y que hable con gente extraña para compartirles de Jesús. Bueno, puede hacer eso, pero no es eso lo que le estoy pidiendo que haga. Preocupó como pastor que muchas personas se sientan ansiosos con la evangelización. Ellos lo asocian con prácticas que no se sienten cómodos haciendo. Yo me puedo
sentir identificado con eso. Yo vivo un vecindario aquí en Idaho y hay personas que vienen y tocan la puerta y quieren hablar conmigo de religión y a veces estoy preparando la cena, estoy compartiendo con mi familia y sí se siente molesto uno. Y yo no me sentiría cómodo haciendo eso. La pregunta en la que quiero que reflexionemos el día de hoy es, ¿qué pensamos? ¿Qué pasa si pensamos en el evangelismo? Si no es una cuestión de presión o tratar de tomarlos con una garra o pasamos tocando puertas. Puede que sea apropiado en algunos lugares, pero ¿y qué si pensamos el evangelismo como unirnos al sendero una gracia con otras personas, las personas que ya van avanzando en la vida, ayudarles a pasar a una vida sin fe, a una vida con una fe nueva, tratar de que experimenten la gracia salvadora de Dios, más como un compañero de viaje, alguien que va con un camino, compartiendo el pan con una persona con hambre o el agua de vida, o compartir con nuestros compañeros, vecinos no creyentes. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cómo se ve esto? Prácticas, hay prácticas específicas que podamos hacer como pastores, como personas involucradas en discipulado. ¿Podemos hacer algo para entrenar a las personas y entrenarnos a nosotros mismos? Sí. Y lo que quiero hablar ahora es el evangelismo que es personal. Usted puede estar involucrado en la vida de otros. Me gusta hablar de la oración personal, compartir nuestras historias personales y, acompañar a las personas en su caminar de vida. Hablemos de la oración personal. Cuando yo experimento la gracia salvadora de Dios, mis amigos que mencioné anteriormente, ellos compartieron su vida conmigo, me motivaron a que entrara a ese sendero en la gracia con ellos. En ese tiempo yo pensaba en clases de karate. Si ustedes han tomado clases de karate, eh, hay un estudiante en la clase, alguien que se llama Mike. Y cuando me reunía con estos amigos, oramos por Mike, oramos que el Espíritu Santo pudiera abrir los ojos de Mike, que lo pudiera, eh, él pudiera ser salvo. Y cuando oraba por Mike, yo estaba, de alguna manera, estaba peleando en contra de Mike, y estaba haciendo los movimientos y peleábamos en karate, así, pero él era más experimentado y tenía mejores habilidades que yo de karate. Pero cuando yo oraba por Mike, mi relación con él es diferente, fue diferente. Yo me relacioné con algunas de sus experiencias, escuchaba sus experiencias. Un día Mike me hizo una pregunta y yo tuve la oportunidad de compartir mis experiencias con él. Y a través de esa conversación, Mike expresó interés en conocer a Jesús como su Salvador personal. Y comparto eso para decir que este, este proceso comenzó con la oración y eso es lo que podemos empezar. La, la oración, la misión oculta del evangelismo. Si queremos orar con otros, compartir con otros, aquí hay algunas sugerencias en cómo orar por ellos. Y yo comencé orando para que el Espíritu Santo les ilumine. Oré que el Espíritu Santo pudiera iluminar a otros. Eh, Pablo dice que para que el Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de gloria de su herencia de los santos y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Esa es una hermosa escritura, orar por ellos. Eh, Estamos pidiendo a Dios que iluminara el corazón de Mike. No todos nos sentimos cómodos en hablarle a otros sobre Jesucristo, pero todos nosotros podemos estar confiados y nos podemos sentir confiados en hablarle a Jesús sobre otros. Hablarle a Jesús de las personas que usted conoce, que para que estas personas puedan entrar al sendero en la gracia. Mis años de pastor, yo
oraba por las personas. Algunos eran niños que se estaban desconectando de la iglesia cuando crecían, o personas, hombres y mujeres que eh, tenían frustración en su vida. Así que cada semana en nuestro tiempo de oración tenemos una lista de personas por las que orábamos, nombres, familias, de personas que eh, orábamos para que el Señor les abriera su corazón, su vida a Jesús. Ore para que el Espíritu Santo abre los ojos de sus vecinos, de sus familiares, de sus compañeros de trabajo. Lo siguiente es para que las puertas se abran en nuestras relaciones con las personas. En Colosenses, Pablo dice, orar también para que Dios abra puertas para el mensaje. Una de las maneras en que Dios abre las puertas es a través de señales y maravillas. En Hechos 4 dice que pidieron que Dios estrechara su mano y que sanara, y las personas eran sanas, y eso les permitía escuchar el mensaje de Jesucristo. Yo vi muchas veces en mi vida como pastor que tenía un amigo que no iba a la iglesia, o un vecino que compartían conmigo, decía, puedo orar por ti, especialmente las personas cuando están sufriendo, cuando tienen alguna enfermedad, están abiertas a la oración, no están pasando por una estrategia. Déjenme orar por usted, por su familia, por esta situación financiera. Solo esté disponible para esas personas, y que eso pueda abrir la puerta en esta relación. Muchas personas están abiertos a la oración, aunque no sean cristianos. Otra cosa que nos gusta orar por ellos es el valor para poder hablar cuando sea apropiado. A veces pensamos en que el apóstol Pablo era una persona muy valiente, y él decía, oren también por nosotros para que pueda proclamar el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Nosotros necesitamos valor, yo necesito valor. Mi hijo Abraham, él juega en un equipo de básquetbol, y en la última temporada yo no conocía a muchos de los padres de familia. Yo soy introvertido, a mí me toma un tiempo para poder eh, sentirme cómodo con las personas, así que fui y vi a una persona aquí, otra persona allá. eh, Estaba orando por estos padres de familia, y uno de sus compañeros de equipo, se llama Sam, me presentó a su familia, al papá de Sam. Lo primero que oré fue, Señor, ayúdame a recordar su nombre, porque a veces se me olvidan los nombres. Así que, Señor, ayúdame a recordarme del nombre de ellos. La siguiente vez que nos vimos, intencionalmente me fui a sentar a la par de él. Y yo dije, Señor, ayúdame a poder tener la oportunidad de hablarle a él, de tener una conexión. No solamente yo no comienzo diciendo, soy pastor, soy misionero. Eso algunas veces las personas se alejan un poquito cuando escuchan eso. Pero empezamos a platicar, y ahí salió la conversación que era pastor. Y dijo, ¿sabe qué es interesante? Yo estaba pensando en ir a la iglesia, pero no soy religioso, no sé a dónde ir. Así que me sentí privilegiado de que el Señor haya abierto una puerta para esa conversación. Así que esta persona no vivía cerca de mí, tenía que ser algo rápido, así que por el partido de básquetbol estaba fluyendo. Yo le dije, hey, ¿sabes qué? Yo conozco un pastor que él vive en otra ciudad donde él vivía. Y le dije, ¿sabes qué? Si tienes necesitas ayuda en poder eh, conseguir una iglesia, si quieres saber un poquito más de la iglesia Nazareno, cuando las cosas están muy ocupadas, ahí hay muchas actividades pasando, ahí es difícil poder tener una conversación profunda, pero rápido le dije, eh, ese es un ejemplo que yo llegué al juego, oré previamente para que el Señor abriera oportunidades de tener relación y que me diera valor para hablar. También ah, oramos por claridad de palabras cuando hablamos. Pablo nuevamente dice, en Pedro 3:15 dice, siempre estén preparados para presentar defensa con aquellos que les pregunten con mansedumbre y reverencia de todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Antes de
antes de prepararse para qué es lo que va a decir, prepárese en oración, que la Biblia dice que el Espíritu Santo les va a dar las palabras. Y cuando estén ante la sinagoga y ante autoridades, no se preocupen en qué es lo que van a decir. El Espíritu Santo les va a enseñar en ese momento qué es lo que tienen que decir. Yo creo que esto es verdadero en mi vida. Hace unas semanas atrás, yo estaba en Vancouver, en Canadá, y estaba en esa área y yo estaba viendo en un nuevo sector ahí de construcción y estaba orando esa mañana que el Señor me pusiera una persona en mi vida para que yo la pudiera bendecir. Yo no sabía qué es lo que iba a pasar en esa presentación. Había una mujer de descendencia china, me enseñó este lugar de construcción, me empezó a tratar de vender un lugar ahí, y yo escuché su presentación y luego me preguntó por qué me estaba mudando a Vancouver. Y en ese momento yo sabía que tenía la oportunidad de compartir mi historia. No sabía qué decir, pero que pedí que el Señor me diera claridad de palabras y expliqué que mi esposa y yo nos estábamos mudando ahí, que ella había aceptado a una posición de liderazgo en Vancouver y que yo podía hacer trabajar ahí de manera remota. Y cuando escuchó que mi esposa iba a trabajar en una iglesia, comenzó a compartir conmigo su historia de la vida. Fue increíble cuán rápido, eh, como ella había pasado por situaciones difíciles de divorcio, de un negocio que se cayó y ella dijo, de repente dijo, ¿alguna vez te has sentido como que te estás ahogando, que tu vida se está desmoronando? Y yo dije, ¿qué pregunta? Empecé a compartir con ella la esperanza que tiene Jesucristo. Yo le dije, mira, Betty, Dios está contigo. Y si tú le pides por dirección, por esperanza, que el Señor te guíe. Y ella escuchó atentamente y al final de la conversación dijo, ¿y qué si Dios de repente te trajo aquí para hablarme a través de ti? Y yo le dije, Betty, ¿sabes qué? Yo estaba orando esta mañana que yo pudiera bendecir a una persona esta mañana. Y ella me vio de manera sorprendida. Estábamos en un lugar de trabajo, así que no podíamos comenzar por mucho tiempo. Ella me dio su tarjeta de presentación y cuando regrese a Vancouver espero poder tener una oportunidad de hablar con ella nuevamente. Pero sé que el Señor compartió esa conversación, así como yo me había estado preparando por medio de la oración. Otra cosa que estaba orando es orar por un aumento en el amor. Me encanta esta oración que Pablo hace en Efesios 3:16. Dice, cuando oro que para que por su riqueza de su gloria, fortalecidos con el poder del hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ustedes pueden orar para que las personas por las que están orando, así como yo oré por Betty, que ellos puedan entender cuánto los ama Dios. Y ustedes pueden orar para que el amor que ustedes tienen por esa persona pueda aumentar. Hay una oración muy corta aquí. Yo oro por eso, que puedan entender, puedan saber, puedan experimentar cuán profundo es el amor de Dios y que yo pueda amarlos como Jesús los ama a ellos. Y Richard Foster dice esto, dice que si verdaderamente amamos a las personas, nosotros vamos a desear para ellos más allá de lo que está en nuestro poder para poder darles. Y esto es lo que nos va a llevar a orar. Quiero decir esto una vez más. Si verdaderamente amamos a las personas, nuestro deseo por ellos va a ser mucho más allá de lo que está en nuestra capacidad de darles. Y por eso es que eso nos va a llevar a orar. Quiero recordar que nuestra motivación para el evangelismo es el amor. Nuestra motivación para el evangelismo es saber cuánto Dios ama a las personas y que puedan entrar a este amor. Yo no quiero presionar a las personas para que
evangelicen. Yo como pastor no quiero que las personas se sientan culpables porque el pastor les dice que tiene una obligación, una tarea. Yo creo que la mejor motivación para el evangelismo eh, y podemos pedir a las personas que oren por las personas para que el Espíritu ah, hablando en nuestro corazón y que me encanta como Scott Jones dice en su libro el amor evangelístico de Dios. Dice, ¿por qué Dios anuncia la venida de la lluvia de Dios, el reino de Dios en Jesucristo? ¿Por qué Dios murió para la redención del mundo? ¿Por qué Dios garantiza el cumplimiento de de estas promesas de un nuevo cielo, una nueva tierra? La respuesta de todo y de todas las preguntas fundamentales moran en la esencia de Dios, que es amor. Dios crea porque Él ama. Dios redime porque Dios es amor. Dios salva al mundo porque Dios es amor. Dios ama al mundo. Tal vez ustedes saben de Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. El amor es la única motivación apropiada para el evangelismo. Es por amor. Es que le pedimos a las personas que nos acompañen en este sendero en la gracia. Por eso es que mis compañeros de mi juventud me acompañaron para que yo pudiera entrar a este sendero en la gracia. ¿Qué tomaría para motivarnos, para poner atención y involucrarnos en la vida de nuestros amigos, nuestros vecinos? Nuestro amor tiene que aumentar para que podamos hacer esta oración. Ayúdanos, Señor, a saber cuán grande, profundo, alto es el amor que tú tienes para ellos y ayúdanos a amar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia. Dios ama al mundo. De hecho, Dios ama al mundo tanto que Él envía a su iglesia y Él envía a usted como testigo de ese amor. Vamos a pasar a nuestros grupos pequeños y en nuestros grupos pequeños quiero que ustedes piensen en esta pregunta. Primero, ¿quién oró para que se convirtiera en un seguidor de Jesús? ¿Y cómo se siente por esa persona el día de hoy? Segundo, ¿quiénes son tres personas que conoce que aún no siguen a Jesús? ¿Cómo puede orar por ellos? ¿Qué le pediría a Dios que hiciera en sus vidas? Luego, si su conversación termina antes, pueden tomar un tiempo para orar uno por otros. Pídele a Dios que aumente su amor por las personas que conoce que aún no son seguidores de Jesús. Vamos a enviarlos a sus grupos pequeños. And I'm sure Bienvenidos that de vuelta. quite a blessing to think back on Fue una bendición el poder pensar en aquellas personas que le acompañaron cuando al llegar y llevarlos a esa gracia salvadora de Jesucristo. Al pensar en esas personas que oraron por usted de manera fiel y que les invitaron a ustedes para que respondieran a la fe, en fe a Jesucristo. Y me imagino que fue una bendición el poder orar unos por otros, al ver oportunidades de ver a personas a su alrededor y también orar por ellos y hacer una conexión con ellos y facilitar la conexión de ellos con Cristo. Y así que vamos a pasar ahora del tiempo a Grant. Gracias. Yo he disfrutado eso. Yo tengo un sentimiento especial por esas personas que oraron por mí. El, el evangelismo comienza con la oración. Tal vez no todas las personas se sienten cómodos de hablar de Jesús con las personas, pero sí podemos sentirnos cómodos y confortables de hablar con Jesús sobre esas personas y que nos ayude a Cristo a abrir nuestra boca, nuestros labios y tener confianza en qué podemos decir. Así que vamos a continuar viendo esta parte del sendero en la gracia y la pregunta que hacemos es, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra función? Tanto como individuos, así como la iglesia. Como iglesia podemos orar por las personas. Esa es una buena
manera de pasar un tiempo de oración, de orar por las personas, de acompañar a estas personas en este sendero en la gracia, de orar por las personas para que Dios incremente, aumente el amor a nuestra vida por las personas y pre- poder reflexionar en lo que Pablo dijo. ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? La respuesta es ahí. Tal vez no puedan. Las personas tal vez no puedan a menos que alguien comparta con ellos. La respuesta a eso es que nosotros fuimos enviados. Nosotros fuimos enviados. Dios nos ha dado su espíritu y cuando el espíritu estaba en el aposento alto y dijo, reciban el espíritu así como el Padre me envió a mí y yo estoy enviando el espíritu. Y ustedes pueden olvidarse esa pregunta porque fuimos enviados por Dios y mientras oramos, eso es lo primero que podemos hacer todos nosotros podemos orar. Así que hablamos de estas prácticas de evangelismo, eh, oramos por las personas, compartimos historias personales, vamos en compartir nuestras historias personales. Esta es la foto de mi amigo, Doug. Él manejaba este busito y él manejaba este bus del aeropuerto al, al hotel. Así que Doug, estábamos en un entrenamiento de evangelismo y dijo, yo comencé, hablé por mi amigo, mi jefe, Ray se llamaba su jefe, y dijo, una vez en un tiempo de descanso, su jefe le empezó a hablar de la presión que tenía, el estrés que tenía. Y así que yo compartí con él y dije, las personas comparten con ustedes algunos de los problemas de salud, de personas, cosas que les presionan. Y esta es una buena oportunidad para orar por las personas. Le dijo Doug, yo estoy orando por ti, estoy orando por esta compañía. Doug dijo que su jefe estaba de espaldas, pero cuando le dijo que estaba orando por la compañía, su jefe se dio la vuelta de manera en cámara lenta, casi, y dijo, Doug, yo aprecio mucho lo que acabas de decir. 2 días después, Doug y Ray estaban manejando y comenzaron a compartir y dijo, Doug le dijo a Ray, le dijo, yo usualmente cuando manejo me dan propinas y Doug te está diciendo que él quería guardar todas las propinas para poder eh, contribuir todas sus propinas para construir un pozo en Bangladesh. Así que eso lo intrigó a Doug y esa conversación comenzó a compartir su historia personal y cómo él llegó a conocer a Jesús y qué significa eso para él y cómo el amor de Dios por él motiva para poder tomar el dinero, la propina que recibió para ayudar a otros. Es una historia sencilla, pero esto puede pasar en la vida de cada uno de nosotros cuando comenzamos a orar por las personas y cuando la oportunidad llega, podemos compartir de nuestra historia, de nuestro caminar con Jesús. Este es evangelismo que es personal, es compartir nuestra vida con otros, es compartir nuestra vida con las personas de una vida sin fe a una vida con una fe elemental. Cuando me encanta compartir lo que dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no, no cesaban, no cesaban de enseñar y predicar las buenas nuevas de Jesucristo, que Jesucristo era el Mesías. Me encanta ese versículo. Al principio me da la impresión de hablar de Jesús era natural para estas personas. Yo no sé qué es lo que hablan las personas en la región Mesoamérica, pero en los Estados Unidos las personas hablan del clima todo el tiempo. ¿Cómo está el clima? Ah, el clima está así, es calor o es frío. Y eso es, o en Canadá es hockey. ¿Y cómo va? Le va a ir a Vancouver, va a ir. Eso hablan de manera muy natural. Tal vez en Mesoamérica es fútbol, no sé qué es lo que las personas hablan en Mesoamérica, pero de, hablar de Jesús puede ser algo natural, sin presionar a las personas. Un escritor dijo que la fe de los primeros seguidores de Jesús estaba tan profunda en sus vidas y lo publicaban tanto con sus labios, en sus casas, en sus
actividades del día tras día. Ellos nunca dejaban de predicar la historia de su experiencia con el Cristo vivo, resucitado. Hay algunas personas que yo he tenido en mi iglesia, y ustedes tal vez conozcan a personas así, que dicen y que son muy talentosas y hablan de Cristo de una manera muy, se les hace muy fácil. En el Nuevo Testamento decía que son personas que tenían el don del evangelismo. Los evangelistas en el Nuevo Testamento era una manera de poder hablar de esos cristianos que podían proclamar la vida y resurrección de Jesucristo de una manera que era tan atractiva que casi inmediatamente llegaban a la fe. Hay 4 características que tienen el don de evangelista. Tal vez esto es algunos de ustedes, y no todos tienen el don, pero pueden pensar en esto. Primero, los evangelistas se caracterizan por tener un deseo de contar el evangelio a otros. Los evangelistas se relacionan bien con los que aún no creen. Los evangelistas son cristianos maduros que muestran dominio propio, honestidad y compromiso con la verdad. Y los evangelistas son claros con el evangelio y sus demandas. Ustedes tal vez conocen a alguien y ustedes pueden pensar en alguien y ustedes tal vez, ustedes mismos pueden tener el don del evangelismo. La imagen ahí es de mi amigo, el doctor Chick Shaver. Él tiene el don del evangelismo. Él siempre está buscando oportunidades de compartir el evangelio. Él se relaciona con las personas que no creen. Él me contó una historia recientemente que estaba tomando él estaba tomando su correo y vio a un hombre que tenía una cámara y dijo, hola, ¿qué estás aquí? Y el hombre dijo que era un estudiante que estaba haciendo una investigación en cómo se entrega el correo. Bueno, che, como era un evangelista, llega con esta persona, empiezan a platicar y empieza a compartir con él la historia de cómo Jesucristo cambió su vida cuando era estudiante y lo hizo de una manera tan clara y atractiva que este hombre que recién había conocido le pidió, le preguntó si podía grabar su testimonio y compartir con otro. Era una persona que ni siquiera era creyente, pero quería grabar la historia de este hombre y este es el don del evangelismo. Lo que yo me he dado cuenta es que las personas con el don del evangelismo, algunas veces se les olvida que no todas las personas tienen el don del evangelismo. Así que cuando las personas tienen el don del evangelismo, eso deja a las personas con la impresión de yo no puedo hacer eso, no creo que pueda hacer esto. Yo soy introvertido, yo no empiezo a hablar con las personas de manera natural. Nadie me ha pedido que yo cuente mi historia de esa manera. No todos tal vez tengan el don de evangelismo, pero sí creo que podemos, con la ayuda de Dios, podemos hacer el trabajo del evangelista. Nosotros podemos contar nuestra historia, podemos hacerlo con nuestras personalidades, dar testimonio de la esperanza de Jesucristo. Y así que ellos hacen el trabajo del evangelismo. Tal vez no tengan el don del evangelismo, pero él llama a estas personas los evangelistas informales. De hecho, Michael Rich hace una investigación del evangelismo y dice que las personas que son más responsables o las principales vías de expandir el evangelio en la iglesia primitiva eran los evangelistas informales, no Pedro ni Pablo, sino personas que tenían contacto con las personas en su rutina diaria y ellos en su relación con estas personas compartían a Jesucristo. En Hechos 8 no son los apóstoles, sino los misioneros, los misioneros amateur, los que ellos que vieron cómo Esteban fue martirizado, cómo vieron que el evangelio iba creciendo de Chipre o Antioquía, era algo como un esfuerzo inconsciente. Se esparcieron desde Jerusalén y donde quiera que iban, ellos simplemente compartían a Jesucristo.
esta no era una predicación formal, sino algo muy informal, eh, el poder ahí en las tiendas, en los mercados, en su vida rutinaria. Era como una, una evangelización informal, con una conversación diaria. No se les pagaba por hacer eso, así que ellos se les tomaba en serio y el movimiento se esparció. Michael Green dice que lo más notable entre las clases más bajas, de las conversaciones informales eran rutinarias, como pastor, muchas de las conversaciones eran informales, algunas, uno o dos, tenían el don del evangelismo y esas personas siempre decían, pastor, tenemos que salir a predicar y me encantan estas personas, ellos tienen este deseo de compartir la fe. Uno hay que motivar a estas personas, hay que soltar a estas personas, pero la mayoría de las personas son evangelistas informales. Mi amigo Nate, eh, él hace, él es muy, es muy fácil para él hacer amigos. Él trabaja en área de salud y después de trabajar en este club donde trabaja, él llegaba y oraba por las personas cuando pasaban por un tiempo difícil y tal vez algún amigo de él que estaba en el hospital, él como era amigo de ellos. De hecho, los propietarios del club donde él iba le llamaban Pastor Nate. Él no era pastor por la manera en que él se cuidaba de las personas, la manera que él simplemente ofrecía orar por ellos. Él no se consideraba un evangelista, pero él estaba dispuesto a dar testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida con amabilidad, con respeto. Esto, a mí me encanta esta escritura en Primera de Pedro 3:15. Sino santificada, sino santificada Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo creo que esta es la escritura para el evangelista informal. Note que Pedro dice siempre estar preparados. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo podemos estar listos para poder presentar testimonio de lo que creemos en Jesucristo? En el pasado me decían que yo tenía que memorizar una presentación del evangelismo. Para algunas personas eso es una buena estrategia, pero ustedes ya se memorizaron el camino romano. Para algunas personas eso se siente que es muy forzado. Ellos quieren hablarlo de manera más natural. Entonces, una manera en que pueden ustedes prepararse como evangelistas informales es ensayar la gran historia de Dios, memorizar la historia de Dios. Y luego practique, ensaye la historia de Jesús, conozca la historia de Jesús. Y finalmente, ustedes ensayen y aprendan su propia historia. ¿Qué quiero decir con esto? Hablemos de la historia de Dios. ¿Cuál es la historia, la gran historia de Dios? La gran historia de Dios es la historia es toda la historia de la Biblia, de Génesis hasta el Apocalipsis. Una de las maneras de empezar en esto es con nuestra creencia de Dios y la creación. Es simplemente estar consciente que este mundo maravilloso que vimos es el don de un Dios, el regalo de un Dios amoroso que quiere estar en relación con las personas que nos creó para estar en comunión entre nosotros con la creación de Dios y con Dios. La historia de Dios incluye nuestras convicciones de lo único, de esta singularidad del ser humano. Fuimos creados de una manera singular porque fuimos creados a la imagen de Dios. Fuimos creados para relacionarnos con Dios y con otros. Fuimos creados en amor. Fuimos llamados a ser co-creadores con Dios y ser mayordomos de los recursos de Dios. Y esta noción el, de que el fin de la humanidad depende de nosotros con nuestra relación con Dios. La historia maravillosa de Dios incluye un diagnóstico de lo que algo ha ido mal, algo está mal con nuestra vida, con mis, algo que tenemos en común con mis amigos no cristianos es que hay algo malo en este mundo, hay algo que no está bien. Este
Este mundo no está marchando en la dirección que de manera intuitiva las personas sienten que debería ir. Las personas saben que, que, que el mal que cometen las personas, esto trae una interrupción en las relaciones con Dios, con las personas, con el mundo. Pero ahí no termina todo, porque la gran historia de Dios es incluye la intervención de Dios, lo que Dios ha hecho para restaurar la justicia, la misericordia y la paz. Y ahí es donde entra la gran historia de la Biblia. Dios, el Padre, activamente, decisivamente actúa en la historia a través de Abraham y su descendencia, luego la nación Israel y luego cuando luego a través de Jesucristo que vino, murió, resucitó y continúa hoy a través de su espíritu, a través del pueblo, las personas, para que se redimir al mundo. Dios está obrando en este mundo para restaurar, para redimir, para renovar, para recrear. Esta es la parte de la historia de Dios y a través de la visión para el futuro. Se, el Espíritu Santo, la renovación de todas las cosas, la creación. Dios, Jesucristo va a venir un día. El mal, el pecado va a ser abolido y el pueblo de Dios va a vivir junto en amor, en una relación regenerativa. Eso es parte también de la historia de Dios. Y todo esto nos mueve a vivir una vida hoy. Es la vida, una vida llena de amor por Dios, por otros, participar activamente en la vida y la iglesia es la que porta estas buenas nuevas. Si quiere estar preparado para dar la esperanza que tiene Jesucristo, es importante que pueda tener una base de la historia de Jesús, el poder estar cómodo, de poder contar parte de esta historia, de esta gran historia, porque usted se puede relacionar con las personas que están preocupadas por el ambiente. Parte de la historia de Dios es que Él cuida de su creación. Esto podría ser una parte en que podríamos relacionarnos con las personas. También queremos familiarizarnos con la historia de Jesús. Obviamente la historia de Jesús tiene que ver que Jesús es personal principal y dice que en Hechos dice que ellos no dejaban de predicar que Jesucristo es el Cristo. Y esta es una historia específica que está en el centro de la historia de Dios. A esto es lo que nosotros llamamos el Evangelio. Eh, y el Evangelio lleva el contenido específico y creo que la mejor manera de familiarizarnos con la historia de Jesucristo es a través de los Evangelios. Eh, y, y por eso se llama el Evangelio, los Evangelios. Conozca la historia de Jesús y usted busque una buena predicación, una buena enseñanza para que pueda estar confiados en contar y entender la historia de Jesús. Los escritores del Evangelio contaban la historia de una manera que podían conectarse con su audiencia. Los Evangelios hablan de la historia de Jesús y si continúan en el libro de Hechos, ustedes pueden ver la predicación apostólica en lugares como Hechos 3, 12, hay otras escrituras ahí en la pantalla. Esto es lo que Scott McKnight le llama los, si ustedes quieren saber cómo compartían los cristianos en la iglesia primitiva, el Evangelio, estos son los textos que nos cuentan esa historia. Tenemos que contar la historia de Jesucristo, tenemos que familiarizarnos con la forma en que los apóstoles contaban la historia de Jesús. Otra manera que tenemos que familiarizarnos con la historia es a través de las cartas de Pablo, la manera en que él resumía eh, la historia de Jesús en Romanos y otras escrituras que están ahí. Tiene los resúmenes del Evangelio en el Apocalipsis 14, 6 y 7. Todos estos son ejemplos de lugares donde ustedes se pueden familiarizar con la historia de Jesús y cómo la iglesia primitiva compartía la historia. Por eso es que la historia, los estudios bíblicos son importantes para la iglesia, para prepararnos y dar el testimonio de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Espero que ustedes puedan pensar en eso. Cuando estudiamos la Biblia, no es para nuestro propio conocimiento de que estemos siendo llenos de la palabra de Dios, porque somos llamados para
compartir el evangelio, cuando comparten la historia de Jesús, es, usted es casi seguro que usted no vaya a poder tener todo el tiempo de compartir toda la historia de Dios, toda la historia de Jesús y toda su historia. Pero a mí en una sola vez, pero me gusta, un escritor dice que tenemos que compartir el evangelio por pedacitos. Son pedacitos del evangelio, como cuando se comparte pedacitos de una cena deliciosa. Ustedes pueden pensar en pedacitos del evangelio, pedacitos de la historia de Jesús, cómo se puede conectar con la vida de esa persona, una situación de la vida personal de esa persona. Por eso es de ayuda para mí, porque eso me ayuda al ser flexible en cómo compartir, me ayuda a sacar del conocimiento que tengo de mi propia historia una o dos escrituras que son apropiadas para la conversación. Quiero, por ejemplo, estaba en una conversación recientemente con un amigo que no va a la iglesia. Usualmente no comienzo diciendo soy pastor, pero en la conversación que tuvimos surgió que yo era pastor y esto es lo que sucede. Ellos quieren hablar de la religión y él dice, ¿cuál es la diferencia entre esta iglesia y esa otra? ¿Cuál es la diferencia entre esta denominación y esta religión cree en esto, esta religión cree en lo otro? Y estas son las conversaciones que tienen las personas. A mí me parece que son difíciles de poder tener estas conversaciones. Entonces, en vez de hablar de iglesias, de denominaciones, de religiones, yo respondí con un pedacito del evangelio. Le dije, ¿sabes qué? Jesucristo le enseñó a sus seguidores que lo más importante era amar a Dios con todos nuestros corazones, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y amar a otros. Así que hay muchas iglesias, muchas denominaciones, pero lo que importa realmente es encontrar un lugar donde podamos amar a las personas y amar a Dios y a las personas. Y Dios nos ayuda a hacer esto. Dios me ayuda a amar a otros. Cuando recibo el amor de Dios, cuando yo personalmente recibo el amor, cuando recibo el perdón de Dios, yo puedo perdonar a otros. Cuando recibo el poder del Espíritu, puedo amar a otros. Esta fue una conversación rápida. Estamos entre una multitud, así que no pude dar todo el cuadro, toda la imagen, pero eso fue una conversación, un pedacito de conversación. Y no estamos hablando de qué religión es la religión correcta, sino qué necesito hacer para amar, qué necesito hacer para recibir el perdón. Yo quiero saber un poquito más de este Jesús. Esto, así es como se ve el evangelismo informal. Apréndanse la historia de Dios, aprendan la historia de Jesús. Y luego podemos estar preparados para dar la esperanza de Jesucristo con mansedumbre. También tenemos que conocer nuestra propia historia. Vivimos en una sociedad donde el testimonio de nuestro amigo tiene tanto peso como la historia de uno que se conoce como profesional. Y ustedes imagínense que cuando usted compra un carro o compra algo, le preguntamos a nuestro amigo qué es lo que le gusta. Nosotros confiamos en lo que ellos nos dicen y a menudo tomamos una decisión con base al testimonio de ellos. En Facebook hay algo que se llama una opinión de crowdsourcing y buscan, y hay personas que dicen, hey, estoy buscando un plomero, ¿quién conoce un buen plomero? Y la gente dice, ah, aquí Juanito es buen plomero, o María, este es muy buena costurera, lo que sea. Este testimonio lleva mucho peso. Tu testimonio tiene mucho peso con tus amigos, con las personas que te conocen, que confían en ti. Tu historia es atractiva y es atractiva especialmente cuando eh, es real. Tengo una señora la señora Shelley, ella tiene un pin que dice Jesús siempre lo carga. Y lo que me encanta de esta mujer es que ella siempre tiene una historia actual de lo que Dios está haciendo en su vida. Mary trabaja con los niños en riesgo en uno de los lugares más pobres y muchas de sus historias son cuentos de cómo Dios intervino milagrosamente en las situaciones para poder rescatar a un niño que ella amaba y siempre
Siempre estamos escuchando lo que ella cuenta que Dios hace en su vida. No algo que sucedió hace 30 años, sino hoy. No todas las historias pueden ser tan dramáticas como como Mary. Entonces, se me siento muy presionado. Esta es una historia muy cerca y yo me sentía cansado, cargado y por lo que podía orar era que, eh, Señor, ayúdame. Era todo lo que podía hacer. Y en medio de esa oración, recibí un mensaje de un amigo cristiano que no había visto en años y me dijo en ese momento y me preguntó, ¿cómo estás? Yo lo llamé y le dije, yo quiero contarte que le oré al Señor para que me ayudara y tú me mandaste un texto, podemos hablar un ratito, tuvimos una buena conversación, él oró por mí, me ministró y ese momento sencillo me recordó que Dios me ama, que Dios está conmigo, que está muy cerca de mí y compartir esa historia con alguien puede ser atractivo. Alguien que no conoce de Dios, alguien que está cargado, alguien que ni siquiera había pensado en pedirle a Dios que los ayudara. Así que hay historias que podemos compartir de nuestra vida y es bueno compartir su historia. De hecho, yo motivo a las personas que en vez de memorizar una escritura de cómo compartir el evangelio, les motivo a que memoricen su propia historia y practiquen en contar su historia como si realmente sucedió. Gordon Smith en su libro dice que haga una línea de tiempo de su vida, sus propios senderos en la gracia. Esas personas significativas, esos eventos significativos, esos momentos en su vida que tuvieron un encuentro con Jesús, cuando compartieron una escritura, un versículo, algo que les ayudó a ustedes y conozcan bien su historia. No tiene que ser una fórmula, es su propia historia, como sucedió. Vamos a hacer esto en grupos pequeños, pero yo sé que Monty va a tener una actividad que ustedes puedan hacer por ustedes por su cuenta y escriban su línea de tiempo. Tomen una hoja de papel y escriban un papel y digan desde su nacimiento hasta hoy en día y escriban en esta hoja todos los momentos claves en su vida, en su sendero en la gracia. Cuando las personas oraban por usted, cuándo fue un momento en que usted se recuerda de su vida. Luego busque 2 o 3 momentos significativos y ponga unas estrellitas. Luego piensen en 2 o 3 personas que lo acompañaron a usted en estos puntos específicos y reflexione cómo lo hicieron ellos. Luego piense en 2 o 3 escrituras que conectan la historia de Jesús con su propia historia. Luego practique eso, escríbalo. Tal vez lo pueda escribirlo en un párrafo, no tan grande. En las ventas hablan de una historia de elevador, en una conversación de elevador le habla. Y eso, ¿cuánto toma el elevador en ir del primer nivel al 10º nivel? Y ese es un pedacito nada más. Y luego tal vez hay una versión más larga que usted pueda tener más tiempo de compartir su historia. Eso lo vamos a compartir con ustedes. Si ustedes no lo tienen ahí en su pantalla, vamos a darle también unos recursos al final. También algo que usted puede hacer en su iglesia, puede compartir su historia. Yo siempre trato de compartir mi historia antes de conocer a Jesús. Antes de conocer a Jesús, cuando conocí a Jesús, no todas las historias tienen el mismo libreto. Yo les comparto, les invito a que ustedes practiquen, a compartir esa historia. Ustedes pueden, al practicar su historia, pueden ayudarse, darse retroalimentación. Lo que yo quiero hacer énfasis es que su historia personal es importante. Y cuando usted ore por sus amigos, sus vecinos, mientras ustedes oren en poder dar testimonio de Jesucristo, pueden prepararse para compartir en la medida que usted está memorizando la historia de Jesús. Tal vez
algunos versículos bíblicos que le han servido a usted en su propia vida. Es un sendero en la gracia el que estamos tomando. Así que hablamos de una historia de oración personal. También hablamos de compartir la historia de Dios, la historia de Jesús, su propia historia, con practicar esos. Y eso lo pueden hacer ustedes en un grupo pequeño, pueden hacer una actividad de eso en la iglesia. Estamos también hablando de cuál es nuestra parte del sendero en la gracia con otros. Y al llegar a esta última sección, quiero que pensemos en ir avanzando en este sendero, con las personas. La Biblia está llena de historias de personas que están en un sendero. Es como que algo que habla de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Casi siempre hay varias historias de personas que van en esta experiencia, este proceso. A mí me encanta la historia de Felipe y el eunuco en Hechos 6. Me encanta esa historia porque ahí describe la historia del sendero en la gracia, porque ahí habla de la gracia previniente y esta persona se conecta con otra persona y comparte la historia de Jesús. Y recuerda que Felipe en esta historia no es uno de los discípulos, no es uno de los 12 discípulos. Esta es la segunda generación de seguidores. Él llegó a la fe por el testimonio de los apóstoles. Nosotros no sabemos si Felipe conoció a Jesús personalmente. Él es un seguidor de Jesús griego. Él migró a Palestina, seguramente. Y en un punto de su vida, Felipe llegó a Jerusalén donde escuchó las buenas nuevas de Jesús. Él hace su aparición en Hechos 6, donde fue escogido por los apóstoles para poder distribuir las ayudas. Algo que me gusta de Felipe es que yo conozco muchas personas que su primera experiencia fue el ministerio de compasión, dar comida, llevar alivio en el desastre. Y vemos eso mucho. Hay muchas experiencias donde las personas se conectan con el ministerio a través de los ministerios de ayuda. Así que él estaba ayudando con la despensa. Y luego llega la persecución a Jerusalén y él sale de Jerusalén, llega a Samaria para ser discípulos ahí. Él es un evangelista informal. Y lo que vemos ahí en Hechos es que él está orando por oportunidades de poder dar testimonio de la esperanza que tiene Jesucristo. Él lo mueve a sumarse a un grupo de viajeros y ahí conoce a este eunuco de Etiopía. Y yo sospecho, Lucas no dice eso, pero yo sospecho que ellos se conocían antes, la manera en que llega a la carroza, se sube. Yo sospecho que no cualquier eunuco iba a dejar que cualquiera se subiera a su carroza. Tal vez él había estado en Alejandría antes, tenía posiciones administrativas, el eunuco, él estaba en cargo de los tesoros de los reyes. Entonces tal vez se conocieron antes. Y así que él va y empieza a hablar con Felipe y Felipe se sube a la carroza con él y el hombre le hace la pregunta, ¿qué está leyendo? Y en la escritura, Felipe da testimonio de la esperanza que tiene en Jesús. Lleva esa parte de la historia de Jesús y lo conecta con la historia de Jesús. Y no vemos todo el cuadro aquí, pero él comparte su propia historia de cómo llegó a la fe y su experiencia de trabajar en esa despensa de alimentos en Jerusalén y cómo llegó hasta ahí. Es interesante cómo Dios lo conectó ahí en el camino y llega a ese camino con el eunuco en su carroza y en ese camino este hombre llega a la fe en Jesús. Me encanta esa historia. Es muy linda historia el pensar en este proceso, en este proceso personal con Jesús. Esto es lo que hacen los evangelistas informales. Él va y él llega y lo acompaña a esta persona, es como este eunuco y lo acompaña.
Eso es caminar con las personas, acompañar a las personas. Cuando yo enseñaba en el seminario en Manila, en, es- había un equipo de básquetbol. Tal vez ustedes no lo saben, pero básquetbol es el deporte más famoso en las Filipinas. Y todas las noches había juegos. Había un par de noches a la semana que los jóvenes de las iglesias iban a jugar básquetbol. Lo hacían muy intencionalmente. Lo hacían con el propósito de invitar a sus amigos que no iban a la iglesia para que jugaran básquetbol. Y a través del juego, ellos los acompañaban en su caminar espiritual. Es un deporte rudo, pero también ahí se hace a través de relaciones, a través del juego de básquetbol, a través del juego. Ustedes saben, después de jugar, se sientan ahí, están tomando una bebida, agua, están hablando de su vida. Esta es una forma muy fácil de conectarse con las personas. Es las actividades que las personas disfrutan. Puede ser en un partido de fútbol, béisbol, un restaurante, con música. Es acompañar a las personas en las cosas que a ellos les interesan para que los puedan animar a que se sumen al sendero de Jesús. Esto es lo que hace Jesús. Este es el método de Jesús, de evangelismo. Tal vez ustedes no piensen en eso, pero Jesús evangelizó a sus discípulos. Ellos no conocían a Jesús. Ellos lo acompañaron a él a lo largo de los años y cuando leen los evangelios, ven cómo los discípulos iban creciendo en el entendimiento de quién era Jesús, iban creciendo en el conocimiento de quién era Jesús hasta que llegaron a creer en Jesús. Esta es la esencia de hacer discípulos, es estar con las personas en quienes él estaba invirtiendo. Él invirtió 3 años de su vida caminando con sus discípulos. Ellos adoraron juntos, iban a la sinagoga, ellos pasaban tiempo, él reía con ellos, les enseñaba, él compartía vida con ellos. Nada, él no se retraía. Este era su método de evangelismo y todavía puede ser de ayuda el día de hoy. De hecho, el plan maestro de evangelismo en su libro dice, Jesús pasó más tiempo con sus discípulos que con todos los demás en el mundo. Entonces hablamos de que el evangelismo habla de una inversión de su tiempo personal, que tal vez no pasa algo apresurado. En nuestra experiencia, mi experiencia como pastor, la mayoría del tiempo, la iniciación en la fe cristiana toma tiempo. Mis amigos que son evangelistas, ellos pareciera como que hacen la oración de fe rápido. Se ve muy fácil, pero para aquellos que somos evangelistas más informales, yo veo que toma tiempo. De hecho, mis amigos que son evangelistas, si ustedes ven lo que hacen ellos han tenido relaciones con personas por mucho tiempo. No siempre se ve la parte detrás de las escenas. Cuando era pastor en Canadá, celebramos nuestro 75 aniversario de la iglesia. Una de las cosas que hicimos es que publicamos un panfleto y pusimos 75 historias de las personas en la iglesia de cómo se convirtieron en seguidores de Jesucristo. Fue algo muy emotivo de leer. La historia de mi amigo Kent, es, en 1972 una mujer compró una casa y la familia Whitty, estos eran miembros de la iglesia nazareno, que no estaba interesado en la iglesia y a lo largo de los años su esposa empezó a participar en las historias, en los estudios bíblicos de la historia, pero Ken hablaba de vez en cuando y hablaban acerca y de cómo cualquier vecino, hola, ¿cómo están? Se ayudaban entre ellos, se prestaban una herramienta, eran buenos vecinos. Ken no sabía esto, pero Johnny y su esposa estaban orando por esta familia. Los invitaban a la iglesia, Ken nunca iba, pero en el tiempo, a través de esta relación de vecinos, hola amigo, a través de la bondad de ser miembros, de trabajar juntos, un día, Ken aceptó la invitación de ir a la iglesia. Luego, unos 23 años después de ser vecinos, Ken llegó a la fe en Jesucristo.
y comenzó su propio sendero en la gracia. 23 años de haber invertido su vida, ellos siendo buenos vecinos, amándolos, orando por ellos, los invitaron a la iglesia. Ellos tampoco hacían que esta amistad dependiera de que si iban o no iban a la iglesia. 10 años después, cuando yo visité la iglesia, quien estaba compartiendo su historia, dije, wow, fue muy impactante esta historia. Entonces hablamos con hombres en la comunidad, los invitamos, llegamos y nos juntamos tomar un café cada mes. Queremos estar disponibles con los hombres. Y muchas veces los hombres tienen dificultad de hacer amigos y no les gusta compartir lo que pasa en su vida. Así que tomamos tiempo para poder caminar con ellos. Y quien era voluntario en ministerios de compasión, él manejaba la van a los lugares y a través de estas relaciones él caminaba con las personas y era evangelista. ¿Quién? No, él decía, yo no soy evangelista. Él lo hacía de una manera informal. Él sabía que alguien más lo acompañó a él y nosotros queremos acompañar a otros también. En la iglesia primitiva, la conversión cristiana se conocía como un peregrinaje. No era una formación espiritual que llevaba tiempo. Gordon Smith dice que Pablo proclamaba el evangelio no solo para que los hombres y mujeres pudieran convertirse en cristianos, sino específicamente para que ellos pudieran entrar en un pacto de fe y de obediencia que llevara a la madurez en Cristo. Esto es muy importante para nosotros en la iglesia de Nazareno. Recuerden, cuando hablamos del sendero en la gracia, la meta es que las personas puedan llegar a ser cristianos maduros, que de ir de la gracia preveniente a la gracia salvadora, a la gracia santificadora, donde el Espíritu Santo llena a las personas, empodera a las personas y para que puedan llegar a ser consagradas con Dios. Cuando pensamos en el evangelismo tenemos que pensar más allá de solo salvar a las personas y pensar en un proceso que los lleven hasta la madurez en Cristo y poder invertir nuestras vidas en ese caminar. Voy a hablar algo de mis hijos. Creo que hay algo que tenemos que pensar en este caminar, este proceso de gracia. Me gusta hablar de los niños y tal vez estoy hablando ahora con trabajadores de MIED o voluntarios en MIED, en la escuela dominical. Me encanta cómo los maestros de la escuela dominical invitan a los niños a poner su fe en Cristo y eso es muy bueno. Pero el caminar y el proceso de la fe no termina a los 5 años. Ese niño va a crecer y van a llegar nuevas preguntas, nuevos desafíos. Yo quiero invitar a los pastores de niños, a los maestros de escuela dominical, piensen en ese proceso de estos niños, desde su niñez a la juventud, a ser adultos y cómo ayudamos a las personas a que empiecen una vida de fe, a una fe madura. Y ese es el trabajo de un evangelista. Queremos ese proceso completo. Yo pienso en Glenda, llegó de 3 meses de edad en los brazos de sus padres. Ella comparte su historia y está hablando de todas las personas en su vida, maestros de escuela dominical, pastores, trabajadores de jóvenes y otros adultos en la iglesia, amigos y mentores que caminaron con ella para ser seguidores de Jesús. Y en nuestra iglesia, cuando dedicamos a niños, pedimos a la congregación, se comprometen ustedes como cuerpo de Cristo a discipular a los niños, nutrirlos en crecimiento a la madurez. Todo el cuerpo de Cristo son los evangelistas para nuestros jóvenes adultos. Los podemos ayudar no solo a llegar a la fe, sino a la madurez y poder seguir en este proceso de madurez de fe. También podemos hablar de este proceso de madurez con aquellos que han abandonado la iglesia. Hay personas que solían asistir, los niños que un día fueron a la escuela medical, pero ya se han alejado. En Lucas 15 Jesús nos cuenta la historia de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido.
Hay algo hermoso en cada una de estas historias, algo donde no se puede olvidar y estar en ese caminar con las personas, de no olvidarnos de las personas que se han olvidado de Jesús. Mi amigo Enoch es misionero en Asia Pacífico. Cuando lo conocía Enoch, él estaba perdido. Su mamá y papá eran cristianos, pero de joven él se había alejado. Yo me reunía con él en la iglesia. Él tiene un hijo muy lindo y él se sentaba afuera en el carro hasta que se terminara el servicio. Yo comencé a hablar con él ahí en la ventana de su carro, tratando de hacer una amistad con él. Teníamos, teníamos un programa que se llama Alfa, teníamos una cena y una presentación de la fe y siempre nos preguntaban, él estaba pasando por un tiempo difícil. Él aceptó una invitación para llegar a una cena, hizo amistad con otros jóvenes. Él era artista. Él estaba en una escuela de arte y por su interés en arte lo invitamos a que participara en nuestro equipo de adoración. Ni siquiera teníamos equipo de adoración, de alabanza, pero teníamos que crear algo que pudiera conectarse con alguien en la congregación, así que teníamos algo de arte. Era un equipo de arte. Invitamos a Enoch para que llegara y que pintara, que creara algunas cosas, creara un arte para nuestra iglesia. Y eso lo conectó con las personas. A menudo nos reuníamos para tomar café o comer algo y después él llegó a esa a la fe nuevamente, ese hijo perdido. Y Enoch un día me dijo, ¿sabes qué? Si tú me hubieras presionado, si tú hubieras tratado de forzarme a tomar una decisión, tal vez yo me hubiera apartado. Pero tú me acompañaste y tú escuchaste mis preguntas y me diste espacio para descubrir quién era Jesús y su amor por mí. Y, y ahora Enoch es misionero en la iglesia de Nazaret. Yo casi no lo puedo ni creer al escuchar su historia. En Lucas 15 dice que todo el cielo se regocijó cuando alguien que estaba perdido y llegó a esta aventura de fe y experimentó la salvación de Dios. No se les olvide que aquellos que tal vez se han olvidado de Jesús, que Jesús los ama. Tenemos que acompañarlos a ellos. Yo creo que el sendero en la gracia puede ser un camino con muchos giros, pero es verdad que la peregrinación espiritual es claramente definida por algunas personas. La búsqueda es mucho más complicada para la mayoría. Lleva tiempo, actividad intensa y algunas veces preguntas y tiene que ver con conversaciones, estudios bíblicos, experiencias. Y algunas veces lo que impacta a las personas con todo eso es que no es tanto los aspectos de lógica o a los argumentos, sino el amor que las personas le muestran a ellos. Richard Pearce dice que el proceso de llegar a la fe muchas veces es algo que no es una línea recta. Eh, Jamie es una persona que no estaba en la fe. He conocido muchas personas en el estacionamiento de las iglesias. Conocí a Isabel y una vez se desmayó, estaba enferma y le pidió a Amy y Amy la llevaba a la casa. Bromeamos que la estrategia era que las personas fingieran que se enfermaban para que los vecinos los llevaran a la iglesia, pero Amy la llevaba a Isabel a la iglesia. Y yo hablaba con Amy ahí en el estacionamiento. Un día entró al santuario. Dijo, yo ni siquiera sabía que era iglesia, pero hay algo en Isabel que me atrajo. Cuando Amy entró, se dio cuenta que conocía a personas en la iglesia que se conocían por Facebook. No entendía mucho de lo que se hablaba. Recuerdo que las personas llegaban y me decían, ¿sabe qué, pastor? Hoy entendí como 20% de lo que dijiste. La semana pasada era como 10, entendí como 10%. Y conforme el tiempo pasaba, entendía más y ella estaba en ese proceso y cuenta como Don le ayudaba y decía que quiero ser como Don. Y estaba Katie, que la conoció y que estaban en un estudio bíblico y Katie le pidió a Amy que
si quería seguir a Jesús. Y Amy dijo, nadie me había pedido eso, nadie me había preguntado. Y dijo que ella no estaba segura de la decisión hasta ese momento. Luego pensó en sus amigos, Don, Elizabeth, y dijo, sí, yo quiero seguir a Jesús porque estas personas me aman tanto. Yo quiero amar como ellos aman. Ahora ella está en este caminar con Jesús y ella está trayendo a otras personas. Ella es una evangelista informal. Ella acompaña a otros como otros la acompañaran a ella. Ella ama a Jesús y quiere ayudar a otros a encontrar el camino. Así que hablamos de este sendero en la gracia. Y el evangelismo es acompañar a otros. Eso es algo que todos lo pueden hacer. Tenemos aquellos que tienen el don del evangelismo, pero muchas personas la mayoría son evangelistas informales. Y usted puede motivar a esas personas como líderes, puede motivarlos a orar. Y así que pueden orar por las personas. Y puede ayudarlos a aprender a conocer la historia de Dios y la historia de Jesús y cómo sentirse cómodos en compartir su propia historia. Y pueden crear una esfera en su iglesia donde pueden motivar a los demás para que compartan su fe. Teníamos los miércoles, en la iglesia, teníamos reuniones donde motivamos a las personas de que fueran y acompañaran a otros. No había presión de que trajeran un número de cuántos se convirtieron, sino simplemente equiparlos para que fueran y dieran su testimonio. Y lo que vimos fue que las personas, el entendimiento del evangelismo de Dios comenzaba a cambiar. Cuando pensaban en el evangelismo, no era una técnica de presión, no era algo como Billy Graham o estar repartiendo tratados, sino que era algo que tiene que ver con amar a otros, acompañar a otros. Esta es la clave, intencionalmente, siempre estar preparados en la oración, aprender las historias de Dios y de Jesús y nuestra propia historia y la preparación de poder buscar a otros con los que uno puede también caminar este sendero en la gracia. No sé si hay tiempos, pero tenemos otra sesión, tal vez en la sesión o en su camino, o en su casa. ¿Quién le acompañó a usted? ¿Quién le ha ido acompañando a este sendero en la gracia? ¿Cuáles son algunas de las personas que le han ofrecido en su propio sendero en la gracia? ¿Con quién está recorriendo este sendero en la gracia? Y el desafío es, ¿qué puede hacer esta semana para ayudar a alguien en su sendero en la gracia? Tal vez orar por alguien más y hablar del evangelio y memorizar escrituras, tal vez siempre estén preparados para contar y dar testimonio de lo que Jesús ha hecho con respeto, con gentileza, de gracia a gracia a gracia. Monte, eso es todo lo que tengo hoy. No sé si hay tiempo. Creo que ya son las 11 mi horario y queríamos tener preguntas y respuestas. Voy a dejártelo a ti. Bueno, a mi hermano Grant, muchas gracias por este desafío increíble y inspiración, cómo podemos compartir con otros. Y puse las preguntas ahí en el chat. Vamos a tomar tiempo para ir a grupos pequeños porque quería dar la oportunidad a ustedes a hacer preguntas si tienen preguntas. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat y vamos a discutirlas. Pero esas preguntas de las que vamos a hablar, eh, y nosotros les motivamos a que ustedes mediten en esto, porque es importante el poder pensar en estas preguntas para que nosotros podamos compartir nuestra experiencia con otros. Así que tienen preguntas, pueden ponerlo en el chat muy fácilmente. Y mientras hacemos esto, antes pusimos algunos websites donde pueden descargar los PowerPoint que usamos. Así que
Y así que queremos motivarles a que revisen estas páginas. Vamos a enviarlo por WhatsApp, por email y eh, alguna pregunta que tengan. Yes. Hi, we have a question from Jose Tenemos Luis. una pregunta de José Luis. And his question is, Dice, what would be some options, ¿cuál relevant sería una to opciones pertinentes para cumplir la of Jesus Christ and be misión del walking the Señor journey of grace in this mientras time, caminamos en el sendero de la gracia en estos tiempos de pandemia for example, in Mesoamérica aquí and Mexico? o México? Muchas gracias por esta pregunta. Este es un tiempo muy peculiar. Yo he visto amigos que están tomando algunos métodos muy creativos en los medios sociales. Yo soy de la generación más anciana, pero aquellos que sí tienen las habilidades, pero muchas personas están muy solitarias, muchas personas se han aislado. Así que si ustedes piensan en el pasaje de Lucas 15, de la oveja perdida, cuando leo este pasaje, siempre pienso en personas que eran parte de mi iglesia, pero ya no los he visto por mucho tiempo. Durante tal vez se les pueda alcanzar a ellos por los medios sociales, a través de un chat por Zoom o una llamada. Y esta puede ser una manera en conectarse con alguien. Y así que hay personas que tienen grupos. A mis hijos les gustan los videojuegos. Algunas personas organizan eventos sociales en línea para poder hacer una conexión. Así que estos son ideas. Si no se pueden reunir cara a cara, si las personas están aisladas, si pueden crear una comunidad en línea, es muy común. A las personas les gusta crear grupos, para discutir de libros, de películas. El deseo es que hacer una conexión, pueden orar por las personas, pueden prepararse para dar testimonio. Y eso es algo, una presentación nada más. Um, Thank you, Dr. Grant. We have another Muchas question. gracias, Grant. Tenemos otra pregunta. Sergio Salinas is asking, Sergio Salinas pregunta youth, cómo se le puede, cómo se puede abordar con los jóvenes, cómo se puede conectar con los jóvenes. Es una buena pregunta. Como padre, yo tengo 2 hijos. Hasta hoy, cuando mis hijos piensan sobre la iglesia, yo compartí la historia de Ken Jarvis. Ken estaba interesado en mis hijos. Él, él iba a sus juegos de fútbol, de béisbol, lo llevaba a comer. Enoch, este joven que les hablé de que es misionero, él también compartió tiempo con mis hijos y pasaba tiempo con ellos. Yo cuando pienso en los jóvenes, tener adultos que se interesen por ellos, que quieren compartir su vida con ellos, yo creo que eso puede ser muy importante. Si ustedes le preguntan a mis hijos, tal vez ellos recuerdan a esta persona más que cualquier programa o evento, aun cuando son muy importantes los eventos, pero estas relaciones, tú también tienes experiencia, ¿quieres agregar algo? believe that Creo que exactly like Dr. Grant has said, that exactamente como dijo el doctor Grant, tomar un interés genuino en otras personas, sin importar su edad, pueden ser niños o jóvenes o adultos. Cuando usted muestra un interés genuino y establece una relación, ellos responden a eso testimony. y So responden thank al you. testimonio. Así que, doctor Grant, tenemos otra pregunta. Tenemos una pregunta de Fabián Pérez. Él dice, ¿qué otros factores pueden agregar que motiven a las personas a creer en Jesucristo? Yo creo que una de las formas en pensar en eso es cuando las personas piensan en su propia experiencia. El establecer confianza creo que es importante en nuestro tiempo, ¿no? Por lo menos donde yo vivo, no conozco todos sus contextos, pero hay una falta de confianza donde yo vivo. Las personas han tenido una experiencia negativa con la iglesia.
las personas ven al mundo y no ven a la iglesia como una influencia positiva. Pero donde yo vivo, establecer confianza es importante. Y eso es algo que puede tomar mucho tiempo, pero si que establece esta confianza puede eh, ser importante. Conocemos personas en Canadá que dicen tienen una actitud muy negativa, muy crítica en contra de los cristianos. Y ellos me dicen, pero ustedes no son así. A mí no me gusta escuchar eso, pero a la vez estoy contento que ellos ven que hay una fe que atractiva en ellos. No sé si Such an important part of esto joining responde a tu pregunta, pero el establecer una relación de confianza es importante para las personas. Yo pienso en los frutos del Espíritu: gozo, amor, bondad, benignidad. No quieren tener ustedes amigos que tengan estas características, no quieren tener amigos que exhiban esos frutos. Si ustedes viven esa vida del Espíritu, ustedes pueden establecer confianza con las personas y a través de las relaciones pueden compartir esta fe y esta esperanza que tiene Jesús. También las personas tienen preguntas sobre materiales, recursos, para ayudar a conocer del evangelismo. Yo quiero enfatizar que el sendero de la gracia va más allá que recursos, más allá de lo que preparamos. Preparamos estos 6 semanas de materiales y recursos. Estamos hablando de la vida, la experiencia de la vida, así que eso es importante, They go que los along with what we're recursos doing and they're useful and they are eh, tools que that les ayuden, son herramientas que podemos usar, the Bible pero la Biblia, lo que estamos predicando, es un proceso. El sendero de la gracia va más allá, es una relación, establecer relaciones en Cristo con otros. ¿Tiene algo más que quisiera agregar? Me encanta lo que dices sobre la Biblia. Hay personas que dicen, ¿me puedes dar un plan de evangelismo? Y sí, hay currículo hermoso, no estoy diciendo que no haya, pero la realidad es que la Biblia y el Espíritu son los mejores recursos que tenemos para dar testimonio. Tenemos que tener confianza que el Espíritu de Dios está obrando en el mundo, que el Espíritu de Dios está obrando en la vida de nuestros amigos. Y así que si nosotros moramos en la palabra de Dios y lo que el Espíritu hace en mí, esas palabras llegan en el momento preciso y las conversaciones suceden en la forma correcta. No estoy diciendo que no haya currículo, hay buen currículo, pero no sustituya el currículo por la palabra de Dios, por aprender, memorizar la escritura, especialmente saber bien la historia de Jesús y vivir una vida en el Espíritu, estar atentos a la voz del Espíritu y estar atentos, sensibles a aquello que puedan mejorar y cómo pueden amar mejor, que su propia vida puede ser atractiva y que las palabras los acompañen. Muchas gracias, doctor Grant. Ah, una última palabra de cómo podemos motivar a las personas. Muchas veces somos muy pasivos con el evangelismo. ¿Cómo podemos motivar a las personas a ser activos y tener esa pasión para hacerlo? Yo enfatizo que la motivación por el evangelismo tiene que ser el amor. Yo no creo que el tratar de hacer sentir mal a las personas, siempre hay una brecha de lo que creemos que debemos hacer y lo que estamos haciendo. Esa brecha muchas veces crea vergüenza para las personas. Yo no estoy haciendo lo que debería hacer. Eso no ayuda a las personas. Motívelos con la visión atractiva del amor de Dios. Ayúdeles a recordar cuánto los ama Dios a ellos. Por eso cuando cuentan y cuando ellos piensan en su propia historia, cuando pienso en las personas que oraron por mí, que me hablaron de Dios, yo tengo un sentimiento afectuoso por esas personas. Así que cuando la motivación es el amor, como predicadores, evangelistas, tenemos que vivir una vida que otros quieran seguir y no algo que pueda hacerlo sentir intimidante o con temor o con vergüenza. Eso es lo que les sugiero. Muy bien. Muchas gracias. Monte. Thank you so much. Gracias. Pastor Marta, for your help with this. Gracias, Dr. Grant, this has been a Dr. blessing Grant, to Marta. all of us. And
Eh, again, appreciate all of you being here. Así que We do have, aprecio que todos estén aquí. a little Tenemos, reminder of what's quiero coming up, recordarles lo next que months. sigue en los siguientes meses. We have a couple of more workshops Tenemos un par de that talleres we want you to all know que about. queremos que ustedes September estén 18th, sabidos. discipling El people in the 18 de urban septiembre, areas, along the discipular a las transportation personas en advisory las áreas board, urbanas, together en with superintendent. el superintendente general. Want to be a part of that? You'll Ustedes notice on the van a adverts there that we started asegúrense de participar en this este week evento. today. So Aquí estamos take note of participando that. una hora antes Make de sure cómo you all comenzamos have hoy. information of that as well. Asegúrense de tener esa información And then y in, tener eso en cuenta. September, excuse me, Y, October 16th, y el 16 de octubre, discipular a los uh, jóvenes como el David reverendo David González, YI director. director global de la JNI. 20th of November, Y el 20 de noviembre, discipular a los niños por el Sendero en la Gracia con Steven Gualberto. Esa es una buena oportunidad para que ustedes continúen ser equipados en caminar por el Sendero en la Gracia y acompañar a otros a lo largo del Sendero en la Gracia. Quisiera pedirle a Charito, nuestra coordinadora de área central norte, que ella nos dirija en oración, por favor. Can you give Charito, can you unmute her mic? Pueden encender el micrófono de Charito, por favor. Gracias. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a terminar orando por esta sesión y gracias a Dios por que se pudieron conectar y pudimos aprender mucho. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la bendición que nos das de servirte en los ministerios de escuela dominical y discipulado en el área, en las 5 áreas de la región. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu gracia. Gracias porque tú nos estás acompañando todos los días en este sendero. Y estar contigo, Señor, es una verdadera aventura. Porque aun cuando el evangelio probablemente no sea para dejar de sufrir o dejar de ser impactados también por lo que sucede en este mundo, Señor, sabemos que tú nos estás acompañando y que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos disfrutado esta salvación tan grande, pero ahora, Señor, necesitamos también ir a las otras personas y hablarles de tu amor, hablarles de esta buena noticia. Sabemos que malas noticias hay todos los días, pero también hay buenas noticias de salvación que cambian, que transforma, que regenera, que hace cambios trascendentales en nuestras vidas. Señor, oramos para que tu iglesia se levante para predicar el mensaje de tu palabra, que nadie tenga miedo de hacerlo, que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes, que los adultos, que el adulto mayor puedan ser capaces de predicar el mensaje de Jesucristo a través de las historias de Jesús, a través de las historias de los discípulos de Jesús y de los personajes de la palabra de Dios, y también a través de nuestra propia historia. Que podamos ser luz a las naciones, que podamos ser sal de la tierra y que podamos llevar a cabo la gran comisión, la que tú nos encomendaste, con poder y con autoridad tuya, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por nuestro hermano quien compartió con nosotros este taller tan precioso para poder continuar en este sendero en la gracia. En Cristo Jesús oramos esta mañana. Amén.
Amén. Gracias, hermana Charito. Before we leave, we want to Antes take de a salir, queríamos tomar una foto de todas las páginas para, si su video está apagado, por favor enciéndalo para poder ver su lindo rostro. Y así que denos un par de minutos para hacer eso. Sonríen. Ok, va otra. Sonrían. 1, 2 y 3. Y va la última, creo. La última. 1, 2 y 3. Listo, hermosos, hermosos. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Adiós. See you later. Dios te bendiga. Thank you, Dr. Grant. Thank you, Monty. Thank you. you.